Con su permiso, diputado presidente. Honorable Asamblea, compañeras diputados, diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación presente, distinguidos asistentes a este recinto legislativo. Ante las constantes alzas de los precios en los productos de la canasta básica en lo que va de enero a la fecha de este año 2013, considero de suma importancia hacer un llamado al Gobierno federal para que a través de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor garanticen a las familias chiapanecas que frenaran y combatieran el aumento en los precios de los alimentos. Este último debe ser precisamente el garante para que los chiapanecos y en general las familias mexicanas no sigan sufriendo de constantes alzas en los precios de los productos básicos. Es importante señalar que de acuerdo con la actualización más reciente del reporte sobre líneas de bienestar que realiza el Coneval, correspondiente al mes de abril, el costo de la canasta básica en las áreas urbanas aumentó 9% respecto del mismo mes del año 2012, casi el doble de la inflación registrada en el cuarto mes del año. Según datos del INEGI, que fue del 4.6% anual. Según este reporte, se observó que el año pasado el costo mensual per cápita de la canasta básica en zonas urbanas integrada de 17 productos ascendía a 1,082 pesos. Sin embargo, en lo que va del presente año se elevó a 1,179 pesos, muy por encima del registro de la inflación prevista por el Banco de México, quien estableció una meta del 4% en virtud de que en abril la inflación llegó a 4.65%. A causa del aumento en el precio de la gasolina, han aumentado considerablemente el huevo, el limón, el tomate, el pollo, entre todos los demás productos. Basta decir que los huevos actualmente se compran en las tiendas minoristas a 2 pesos cada uno y un cono de 30 huevos en promedio de 63 pesos. Por otra parte, la industria de la masa y la tortilla está considerando subirle el precio al kilo de tortilla para pasarlo de 13 a 15 pesos. Es así que mientras en el año 2006 el kilo de tortilla costaba 6 pesos, actualmente pagamos en promedio 13 pesos, sin que dudemos que a la brevedad pueda subir su costo actual. No podemos dejar de mencionar que igualmente la prestación del servicio público de transporte se ha encarecido significativamente, ya que al incrementarse el precio del diésel y de la gasolina mes por mes, suben asimismo los implementos para el mantenimiento de los vehículos, lo que según obliga a elevar el precio de los pasajes de transporte. En consecuencia, todos resentimos esta carestía. Sin embargo, como ya lo dejé mencionado en líneas anteriores, donde se vuelve dramática la vida cotidiana, sobre todo para las madres de familia, lo es a la hora de ir a comprar los alimentos básicos para el sustento familiar, en donde nos damos cuenta cómo el poder adquisitivo está por los suelos, toda vez que con el salario mínimo actual ya no podemos comprar leche, carnes, verduras, frutas, que resultan lo más recomendable para nutrir a nuestros hijos de manera adecuada, lo que preocupa porque ya solo podemos llenar el estómago de los hijos y de los demás integrantes de la familia sin pensar en una sana alimentación, porque ahora, como ya lo mencioné, los huevos, el frijol, la tortilla, sus precios están hacia el cielo. Esto es así porque basta citar como ejemplo
que el frijol actualmente se compra en un costo promedio que va de 20 pesos hasta 30 pesos el kilo, es decir, que ha sufrido un incremento de un 19% desde el inicio del actual sexenio. Como podemos darnos cuenta, todos los alimentos han incrementado en sus precios. Tan es así que la inflación anual prevista por el Banco de México de entre el 3% y el 4%, según lo manifestado por su director, este ha sido rebasado de enero a la fecha, mientras que el salario de los trabajadores presenta una pérdida en su poder adquisitivo del 30%. Para mayor abundamiento, es importante precisar que también, según reportes de la Organización Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la inflación de alimentos en México creció considerablemente por encima de sus otros 33 miembros, en poco más del 7%. Ahora bien, en lo que se refiere al campo, a nivel nacional, de los 83.4 millones de pobres, 60.5 millones, que resulta ser un 72.6%, viven en localidades urbanas, mientras que el 22.8 millones viven en el campo. Esto ocurre a pesar de que la proporción de personas pobres en el medio rural es mucho más alta que en el urbano, debido a que 3/4 partes de la población del país viven en localidades urbanas. Esto según el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Esto es que los pobres rurales son más pobres que los pobres que viven en zonas urbanas. De 22.8 millones de pobres rurales, y entre estos el 83.3% resultan ser indígenas, es decir, que se ubican en aquellos que cumplen menos de la mitad de las normas de ingresos, necesidades básicas y tiempo libre para esparcimiento familiar. Cabe hacer notar que los pobres rurales poseen recursos productivos bastante limitados y con alto grado de deterioro. Laderas, cerros y parcelas con alto declive y condiciones frágiles de producción. Por otro lado, la migración hace que no haya mucha producción, ya que está ligada esta migración a la búsqueda de ingresos en fuentes ajenas al campo y que además propicia la fragmentación de las familias. Buena parte de los hogares rurales en pobreza son monoparentales. El sector agropecuario ha bajado progresivamente en su aporte al ingreso total familiar. En promedio, el 17% del ingreso rural proviene de ese sector y el 83% restante corresponde al trabajo asalariado, incluido el trabajo en unidades de producción o trabajo en unidades de producción agrícola ajenas, transferencias públicas y remesas. Esto con excepción de los campesinos más pobres, los que están en el primer nivel. Para ellos el ingreso principal en un 35% por lo menos proviene del agro y ello se refuerza cuando lo involucramos el autoconsumo, según los datos que maneja el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Ante tales circunstancias, compañeras y compañeros integrantes de esta presente Asamblea Legislativa, considero oportuno que nos sumemos para hacer un exhorto al Gobierno federal encabezado por el licenciado Enrique Peña Nieto para que instruya al secretario de Economía, al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para combatir el alza de los precios de los alimentos que integran la canasta básica, y secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que eficiente sus programas y motive la adquisición de equipos e infraestructura de riego. Asimismo, hacer un llamado al Gobierno del Estado y a los 122 municipios para conjuntar esfuerzos encaminados
a remontar la crisis que afecta a nuestro país y que a su vez provoca que nuestras familias estén mal alimentadas, que continuemos con rezago educativo y con insuficientes servicios de salud, así como que se implementen las acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos chiapanecos, dirigidas precisamente a quienes viven en vulnerabilidad, entre los que se encuentran también los integrantes de los pueblos indígenas, los adultos mayores, así como los niños, jóvenes que fluctúan de 1 año a 16 años de edad, por la carencia para accesar a la alimentación sana y que además tienen un ingreso económico menor a la línea de bienestar y bienestar mínimos. Por lo que es importante que el gobierno impulse las actividades productivas, aplicar subsidios para los productores. Vía esta que el gobierno debe apresurar y manejar con la transparencia que corresponde, porque no habrá crecimiento económico si no se generan las condiciones fiscales para la producción del campo. Para salir de los números rojos en el que nos encontramos como uno de los estados con mayor porcentaje de población de pobreza y de pobreza extrema, junto con Oaxaca y Guerrero. Es cuanto, diputado presidente.